Floricanto presenta. Número 36 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la profesión de fe comienza con «creo en Dios»? Y responde: la profesión de fe comienza con la afirmación «creo en Dios» porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Bueno, pues como veis, parecía lógico, ¿no?, hacerse esta pregunta. Vamos a comenzar a explicar el credo y el credo comienza con esta expresión, creo en Dios. Y además es una palabra que con mucha frecuencia la hemos escuchado. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Es una expresión con la que con frecuencia nos autodefinimos. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Y eso te define bastante tu vida, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues es importantísimo decir creo en Dios porque eso condiciona la cosmovisión de tu vida. Tú cómo entiendes la vida, si la entiendes de una forma o de otra, eso va a estar condicionado, esa visión que tienes de la vida, si tú partes de la existencia de un Dios y tú entiendes, ¿no?, que esta vida ha nacido de un querer de Dios, que tú has sido creado por Dios, que tienes un destino eterno en Dios. A ver, la cosmovisión de la vida obviamente va a ser muy diferente. En esta vida necesitamos un sentido, ¿no?, para poder abordar el día a día. Y claro, aquel que no crea en Dios, que no parta de esa afirmación de un ser trascendente, eso le va a condicionar el saberse, pues el percibirse a sí mismo como alguien fugaz, alguien que no está llamado a la vida eterna, en una fugacidad de la vida que obviamente no parte de una voluntad de Dios que tiene un plan de salvación para él. Por lo tanto, no se puede ser indiferente. No se puede ser indiferente ante esta pregunta. ¿Tú crees en Dios? ¿No crees en Dios? Ser indiferente ante esta pregunta es una contradicción. De hecho, vamos a decir que los ateos suelen manifestar con bastante claridad que no son indiferentes. No niegan a Dios permaneciendo en la indiferencia, sino que muchas veces la negación de Dios suele ser bastante vehemente. Manifiesta que en la conciencia hay una batalla. Decía Chesterton que es ridícula la postura del ateo que no sabe más que hablar de Dios con irritación. Bueno, pues no se sabe por qué tanta irritación, porque, no sé, parece que, yo suelo decir en ocasiones que yo no se me ocurriría hacer una campaña pasional contra la existencia de los ovnis, porque, hombre, en ello no me va la vida, que existan o no existan, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, aquella campaña que se hizo, ¿no?, creo que fue en Londres, una campaña publicitaria en los autobuses urbanos, en los que se puso, ¿no?, en los autobuses urbanos aquella famosa expresión: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Claro, uno dice, caramba, parece que el que ha invertido tiempo, pasión, ingenio, imaginación en hacer esa afirmación de que Dios no existe, parece que no tiene pues una conciencia muy, digamos, pues indiferente, sino que le va la vida en afirmar el ateísmo, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente. Tiene una batalla interior. Por cierto, que a aquella campaña se le respondió con otra, ¿no?, en la que algunos hicieron el mismo uso de los autobuses urbanos para decir: Dios existe, disfruta de la vida en Cristo. Y claro, y es importante anotar que cuando se hizo una primera afirmación y esta segunda, el primero diciendo probablemente Dios no existe, disfruta de la vida y no te preocupes, ¿no?, y el segundo, Dios existe, disfruta de la vida en Cristo, esto está indicando algo muy importante, que a veces cuando decimos creo en Dios o no creo en Dios, también hay ¿qué imagen tengo yo de Dios para decir que creo en Él o no creo en Él? Porque a veces hay ciertas personas que dicen no creo en Dios porque se les ha transmitido una imagen totalmente deformada de Dios en el que dicen que no creen. Igual habría que decirle a alguno, no, yo tampoco creo en ese
en ese Dios en el que tú no crees. Tampoco yo no creo, porque tú partes de una imagen deformada de Dios. Claro, si tú dices, probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Hombre, tú tienes un concepto de Dios que a mí me impide disfrutar de la vida. Pero es que yo, en el Dios en el que creo, que es el que se ha revelado, el Dios en el que creo es un Dios que me permite disfrutar de la vida, no solo que me deja, no, es que me capacita para disfrutar de la vida. Es que sin Él no vivimos la vida con una pasión, ¿no? Con la pasión con la que la fe en Dios y la llamada a la trascendencia nos permite vivirla. Más aún, hemos llegado a comprender por la historia de la humanidad que si no hay Dios, no hay hombre. Sí, así de claro. Es decir, que cuando se niega a Dios, en el fondo se acaba negando la dignidad del hombre. Muchos atropellos, ¿no?, que se han cometido contra el hombre en la historia de la humanidad difícilmente se hubiesen podido acometer, ¿no?, cuando somos conscientes de que ese hombre con el que nos relacionamos ha sido creado por Dios, es criatura de Dios, es hijo de Dios. Es que si no hay Dios, no hay hombre, ¿no? Por lo tanto, afirmamos que ese creo en Dios es la fuente desde la que concebimos la vida, desde la que comprendemos la vida. La vida es completamente diferente con Dios o sin Dios. Nos vamos a dejar iluminar a lo largo de la explicación del credo para que entendamos, y de todo el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, para que entendamos cómo la fe en Dios no es una mera afirmación teórica abstracta, sino que funda la vida, ¿no?, nos ilumina el sentido de la vida y nos permite vivirla con una vocación, descubrir nuestra vocación en esta vida, ¿no?, para vivirla en plenitud de amor. Por eso decimos, creo en Dios. Florica.